día que el mundo cambió, el 11 de marzo del 2020. El planeta entero, sus países, sus ciudades, desde el más remoto pueblo alejado de la civilización hasta las metrópolis más habitadas de la Tierra, todas dejaron de latir. Sin gente en las calles, sin actividades. Fue el día que el mundo entero se frenó. Cada país aplicó las medidas correspondientes para reducir las tasas de contagios de la enfermedad, que iban desde confinarse de manera indefinida en el hogar hasta llevar una mascarilla para cubrir nariz y boca. El virus había empezado a circular en el 2019 en Wuhan, China, y recién en marzo la OMS declara la pandemia mundial. El primer caso confirmado de COVID-19 en Argentina se dio a conocer el 3 de marzo de 2020. El 7 de marzo, el Ministerio de Salud confirmó la primera muerte del país y de América Latina. Argentina enfrentó una de las cuarentenas más extensas del mundo. El sistema de salud estuvo al borde del colapso varias veces. Las restricciones no se eliminaron por completo hasta 2021, con el avance del plan de vacunación y la disminución de casos. La cifra total de muertos a nivel mundial es de más de 7 millones de personas. La pandemia de COVID-19 es un hecho que la humanidad nunca olvidará. Cada uno tiene su propia historia, ¿no? A todos nos dio miedo, todos perdimos gente querida en ese momento. ¿Qué cambió a partir de aquel día? Y vamos a traer un caso emblemático, porque si hay alguien que todos recordamos, es la paciente 130, Marisol San Román, que está con nosotros aquí. Un aplauso para Marisol. Encantada de conocerte, Marisol. Mariana, muchas gracias por la invitación. Es que nos acordamos de vos de golpe, dijimos, la pandemia, claro, y en un momento todo el mundo te echó la culpa a vos del COVID en la Argentina. Fue una cosa tremenda eso. ¿Sabes qué? Creo que eso fue porque fui la primera persona que habló del COVID. Claro. O sea, era un momento que nadie quería decir que tenía COVID. O sea, justo fui el caso 130 y eso sale de un video de un vivo en Instagram con un amigo que dice, hay 129 casos y justo me reportan mi caso. Yo estaba internada en observación. Y ahí dije, bueno, es caso 130 entonces, porque era el primero del día. Claro. Y fui la primera persona que lo empezó a contar en redes sociales como, che, me está pasando esto. ¿Y qué recibías de parte de la gente en aquel momento? Por una parte... Porque recordemos cómo fue, ¿no? Estaba en España. Sí. Yo estaba en España, Marisol, vengo estudiando. el 6 de marzo, si no me confundo, antes de que sea el cierre acá, creo que el cierre es el 10. Llego, no tengo síntomas. ¿Vos habías estado comiendo con amigos? Un lápiz labial. El lápiz labial, lo tengo en el libro, te lo traje. No habrás pedido nunca más un lápiz labial, me imagino. El lápiz labial de nadie. Ella estaba tomando algo con sus amigos, ya había COVID en España. Había COVID en España, para nosotros era una joda, o sea, yo iba a la universidad, estaba haciendo una maestría en administración, íbamos a cenar igual, o sea, no pasaba nada, seguía. Todos en Buenos Aires decían tipo, che, mirá lo que está pasando, mirá que hay gente que tiene COVID y no sé qué. Y allá... estábamos un viernes cenando y era como, todos mis amigos estábamos en la mesa, me parece que nos vamos a volver a nuestros países porque dicen que va a pasar algo, de hecho, que van a después cerrar, se puso tan difícil que va a todo, haber ¿no? algo y todos se vuelven después de esa cena, fue la última cena. Fue la última. La novia de un amigo, vamos al baño y me presta una manteca de cacao y ella tenía COVID y era sintomática y después cuando llegó, yo todavía no me había enterado y me dice, les escribo porque tengo COVID, les tenía que avisar y fue como, pará, ¿te usted acordaste enseguida con síntomas? Estaba tipo aislada en mi casa, todavía no había pasado ¿Cuáles eran nada. los síntomas que tenías? En ese momento... Vos te tomaste el avión y viniste, sin saber que ella estaba síntomas. enferma. No, ella se enteró después. Ok. No, yo no tenía síntomas. Al otro día de esa cena te viniste para acá. Sí, o sea, eso cené, al día siguiente justo me vengo, yo no me quería venir, estaba como que no me quería subir al avión porque quería despedir a un chico que había salido, que estaba re enamorado, un mexicano, el ex de Belinda, es muy lindo. Un dato, Ramiro Torres. Es una de Televisa, Sí, Camilo Torres, pero una bomba. Es una bomba el chico. Sí, yo, tipo, Pero y ese es culpable de todo, porque como venía quisiste poner el rush. No, le echamos la culpa tampoco. Pará, ¿y él le agarró COVID? No, él estaba, yo no me llegué a despedirme de él, me fui al aeropuerto, me tenía que volver, yo no me quería volver, mi papá me dice volvete, él me dice, bueno, si tu papá te dice te vuelvas, volvete, o sea, casi no me subo al vuelo y hago toda la historia romántica, tipo de, me quedo acá por esta persona. Claro. Y bueno, cuando vuelvo... aislada cuando volvés. Aislada, empiezo a tener síntomas, me dolía la garganta, empiezo a tener tos, empiezo a respirar mal, y viene un médico que es el doctor Gustavo Villar, que es a quien le dediqué mi libro, y el tipo apenas me revisa y todo, me dice, che, vos tenés COVID. Y yo tipo, nah.
Claro, porque hasta ahí no sabías que tus compañeros habían tenido ni Después nada. otro de los que estaba en la cena también, o sea, estuvo en México, se agarró COVID. O sea, dice, tipo, él también estuvo en terapia, súper mal. Y fue un momento horrible porque fue... En ese momento, vamos a transportarnos. Te decían que tuvieras COVID, era una sentencia de muerte. Sí. Yo pensé sentencia de muerte. Morir. Sí. Yo pensé que me iba a morir. Pensé que me iba a morir. Yo llegué a toser sangre. ¿En serio? A estar muy mal, sí. ¿Y te internan? Sí, ¿qué? No, ¿Te me internaron, internaron? sí, 3 veces. Tuve 3 o 4 internaciones, yo no me acuerdo exacto. Pero la primera que fue, me pasan de Swiss Medical, que no te querían dar el reporte porque trataban de no darte, viste, el acta de que tenías COVID, te aislaban. Claro. Y después era como que había pasado, no sé, 4 o 5 días y ahí me dan el coso y me dicen, te llevamos, aparece tipo, todos médicos tapados con un montón de cosas, miedo. llevándome en ambulancia, Sí. te llevan a Gote y yo decía, no quería ir a Gote, te llevan ahí, me tiran con una jeringa con codeína. Era un momento de mucho Sí, desconocimiento tipo, todavía de la Y enfermedad. donde Sí, realmente los sí. médicos y la tarea de los No, enfermeros, te trataban horrible, no podías tocar nada, no te podían tocar, era como, hay que desinfectar todo el ascensor. el miedo, ¿no? Y a Todos pesar de eso, vestidos, sí, todos sí. los que Era una realmente lo pileta, dejaron todo. ¿Y el me- mexicano a todo esto? Ah. No, sigamos hablando. Yo me acuerdo cuando El vos ex de estabas Belinda. en tu casa, Porque a vos tu te preocupa papá eso. te acercaba la comida Mi papá y me no dejaba- pasaba Mi del... papá me cuidó No un podía montón. pasar la puerta, No podía te pasar la dejaba puerta. las Yo cosas estaba en la encerrada puerta. En la casa, o sea, está encerrada en el cuarto. ¿Y qué pensaste en ese momento? No, Más allá muchas de- cosas. O sea, primero, eso, hago un video que se hace viral, una amiga me dice, che, están todos los pies, aunque esté cerrados, están de joda, mis vecinos están haciendo previa en el edificio. ¿Puedes hacer un video para que los jóvenes se enteren que también les puede dar COVID? Porque viste que en un momento se decía, che, esto es algo... Sí, era que la gente grande, sí. hago un video y ese video lo sube Filo News y no sé cuántos millones de vistas tiene y ahí como que, pum, se hace viral el caso. Pero te empezaron a agredir mucho. Sí, o sea, tuve mucho hate y tuve también por otro lado como mucha gente que me seguía por información porque, o sea, yo estaba leyendo paper todo el tiempo, contando Claro. qué pasaba y mostrando mi día a día, o sea, era como, che, estoy desayunando y tomándome un whey protein con vitaminas porque me dice el Total. médico que me cuide con la comida y que come y no sé, tengo que tomar vitaminas, estoy re bajón, me siento ¿Por re qué mal. decidiste escribir O sea, el todo lo libro? ¿Qué, perdón? ¿Por qué decidiste escribir el libro? ¿En qué Porque te cambió quería el COVID acompañar a los vos? pacientes, o sea, en un momento hice un Instagram con Ricardo Roncoli, que es un pintor, que era todo contando, tipo, subía videos de médicos que contaban cosas que pasaban, y quería acompañar a la gente que tenía eso. Teníamos un grupo de WhatsApp, o sea, lo peor que fue para mí fue cuando se empezó a morir gente que me hablaba. Eso Claro. yo ahí yo no podía más, O sea, te hablaba alguien... me pasó con un chico Eugenio. Eso es terrible, Ocurri, porque eso yo creo una que es nota, a mí también lo que más me impresionó. me ¿Cómo- habló como, che, me van a dar plasma hoy, no sé qué. Yo tipo, va a estar todo bien. El pibe me avisan al rato que se muere. Mm. No, eso fue Es que horrible. eso era, de golpe la muerte pasó a ser algo cotidiano, sí, empezamos a y- naturalizar, uy, se murió, o sea, como... Se moría mucha gente y Una quería locura. acompañar a los pacientes. Y no tenía forma como de acompañar. Tenía un grupo de WhatsApp con no sé cuántos de cientos de personas que después ya, o sea, no podía realmente como acompañar a todo el mundo y hacía vivo. Y la culpa, me imagino, ¿no? Y escribí Porque el libro en 2 semanas. la cerrado. culpa de contagiar a la gente grande, de saber que Sí. cuánta gente, sin querer, obviamente, mi miedo contagió a más su grande padre, a su era- abuelo, se terminaron muriendo. Mi miedo más grande era contagiar a mi papá. Y sí. Era un miedo horrible que tenía y en mi casa teníamos todos los cuidados y Y ahora, si analizamos un poquito, ¿no? Sí, sí. 5 años pasaron. ¿Qué cambió para todos? Bueno, vos decías recién, No, parecía que nos íbamos a llevar mejor todos, parecía... Que nos volvíamos- Vimos imágenes de la política Más que empáticos. nos Sí, esperanzaron. más conscientes, ¿no? Hasta que salió la vacuna y vimos la disparidad en cómo se repartía en el mundo. También. eso fue horrible. Hay que decir que había países donde sobraban vacunas y había países en donde no llegaba ni una vacuna. Entonces ahí empezamos a ver, y laboratorios, grandes laboratorios que al día de hoy no liberaron las patentes de esas vacunas, porque hay que decir que hoy es una enfermedad muchísimo más controlada, muchísimo más Pero hay instalada, pero que hay muchísimo- casos, ¿eh? Muchísimos casos. Hoy estábamos hablando con pero Capulla, ya no justamente. hay cepas tan fuertes. O sea, yo creo que a mí me agarró la primera cepa que era muy fuerte, me destruyó. Lo que pasa es No, que y vos te aparte agarró estamos una todos enfermedad vacunados ahora. En donde no No había existían las tratamiento. vacunas, Y no no había había tratamiento. No, y además Entonces, ese era el cualquier, tratamiento. cualquier persona como esa, enferma de COVID, era potencialmente asesina. Una amenaza. Recordemos Sí, esto, sí. porque se los trataba de asesinos Sí, permanentemente, sí, sí. no de personas que por H o por B, sin saber, habían contraído el virus. Yo hice la Eran primera asesinos. denuncia. Irresponsables, Exactamente, asesinos, claro. sí, Me totalmente. gustaría Me gustaría aportar un pequeño granito de arena. A ver. Porque vos dijiste cómo salimos. Ujú. Todo el mundo auguraba, CISEC, por ejemplo, que íbamos a salir con más totalitarismo. Lo que proponía Alberto Fernández, quédense en la casa, enciérrense. Mientras Y la le festejaba realidad. el cumpleaños a la mujer. Claro, Se en nos cagaba realidad. de risa.
terminó triunfando el derecho individual. La gente que se guardó simplemente porque entendía que era una forma de cuidarse. Fue un triunfo del hombre individualmente por sobre la mentira del Estado protector y todo ese cuento totalitario. Que gente como vos... No, disculpa. Que gente ¿Sabés como qué? vos... ¿Cómo salimos de la pandemia? Hoy hay totalitarismo digital en el mundo. Hoy no damos un paso sin que ese paso sea digital. Ese cambio económico, que es profundísimo, se lo debemos a la pandemia. Claro. Y no sé si es totalmente positivo vivir Yo en te acabo- totalitarismo digital. Porque Claro. tiene un montón de problemas a nivel salud Dejate mental. de inventar palabras que no entendemos No, pero solos. si vamos al No, rol no, del a ver. Estado, si vamos al rol Al del rol Estado, del qué Estado. importante se volvió el rol del Yo no Estado, creo que ¿no? haya sido eficiente una Y la pandemia. colaboración internacional. O sea, que hayamos estado aislados tanto tiempo. Yo mismo me fui a mitad de año del país y volví a la maestría. Creo que los modelos que cerraron el país para agarrar y adaptar el sistema de salud, por ejemplo, eso puede haber sido algo exitoso para tener un sistema que pueda contener el número de casos, pero no... Pero es cierto que tenés nada una volvió a desigualdad de salir. base muy 30.000 grande. muertos, Una digamos desigualdad que de base dieron muy casi grande. 130.000 personas. Sí, sí, No sí. sirvió para nada. El Estado protector, el No, no, y cuento con una de que- desigualdad de base el muy cuento grande. de los Una política- hospitales, todo el surdaje vendiendo la historia. Hay un montón de estados del mundo. El que no sistema recibieron público, no puedo- el Ay, perdón, pero extraordinario Bra- sistema, perdón, toda una pero serie de Brasil mentiras de la tenía- ay, izquierda. yo no quiero politizar Sí. todo, pero Brasil Yo lo tenía sí. Bolsonaro abrazando gente y diciendo que esto era una mentira y también tuvo Pero saquemos muchísimas el lado de la muertes. Por política, eso, ¿no? Vayamos a la vida de cada Claro. uno y su pequeño mundo. ¿Disfrutan más el presente? ¿Están más en el aquí y ahora? O sea, ¿tienen más valor de la vida? ¿Hay algo que cambió o no nos Lo cambió en mismo. nada? Está negada, la pandemia no ha cambiado. No, la pero no ha pandemia está negada, nos olvidamos de que hubo una pandemia, nos olvidamos que en Argentina murió más de 160.000 personas. Es más, creo que hay que hacerle un reconocimiento también a todo el personal de salud que fueron los más vulnerables en su momento Sin duda. y a la familia de los fallecidos. Hubo mucha gente que murió. El otro día me dio tanta impresión cuando que vi no esas pudo- piedras, ¿no? En la marcha, las piedras arrojadas con los nombres de las víctimas de la pandemia. No pudo salir adelante. Todo un símbolo, ¿no? Y tampoco lo mismo, cuando arrancó no había un tratamiento efectivo. Después se pudo ver que hubo tratamientos que podían llegar a servir, como la ivermectina, como era el ibuprofeno, el inhalado, que tampoco estaban probados en fase 3, entonces no se los podían dar a la gente, pero no hubo un experimento para llegar a ese estudio para probar si se podía usar. Entonces también pasó eso, o sea, hubo mucha gente que no tenía tratamiento con una enfermedad altamente inflamatoria. Un paracetamol no te desinflama. No, totalmente. Y también cada caso es personal, ¿no? Siento que los que han sufrido y han estado al borde de la muerte lo deben vivir de otra manera. A los privilegiados, porque había muchos privilegiados y otros que la pasaban realmente mal en la pandemia, que no se podía trabajar, gente que ha perdido cosas, que Total. más allá de la obvio. vida, que es lo más importante, A digo, todos perdido nos cambió negocios y en algo. demás. Hay muchas pymes que cerraron, mucha gente, por eso digo, o sea, no me parece que tendría que haber sido obligatorio el tema del aislamiento, o sea, me parece hoy en día, viéndolo 5 años después, no Bueno, te hablo en el Argentina fue el más momento, largo. Lo que pasa es que primero no me parece sabíamos una a qué nos locura estábamos total. enfrentando tampoco, ¿no? Porque Es no, o sea, hay miedo. gente que, a mí me hablaba mucha gente, y gente que me decía, no sé, soy peluquera, no tengo para comer hoy, porque no puedo trabajar, o tenían un A ver, trabajo que no necesitaban nos salir a la olvidemos calle que hay gente y no que podían, perdió o sea, a fue muy sus seres queridos y no los pudo ir a despedir. Totalmente. Todos Sí. tuvimos algún amigo, Terrible. algún familiar, algún abuelo, algún padre internado. No quiero ser autorreferencia, ¿entendés? Pero todos pasamos por esa situación. Pero por eso fue una elección de no de eso. poder Precisamente acompañar. por Sí, eso fue claro. deshumanizante la pandemia. Vos preguntabas, Mariana, a un Se nivel murió mi humano, abuela, yo no la ¿cuál pude es? ir a enterrar. Bueno, ahí tenés. Tanto. Digo, No, atravesó todas pero las clases sociales yo por como igual. todos, o sea, ¿no? tenés algo Vos que perdiste- humaniza a las personas que atravesó la pandemia, atravesó todo. No importa si vos tenías plata, no podías acceder a un tratamiento igual porque no había tratamiento. Exactamente. No importa, Chicos, no o sea, se había murió cama en gente- terapia intensiva. Sí, ¿en qué momento se enferma tu abuela? En el primer año de la pandemia, cuando no se podía ir a enterrar a tus seres queridos. No se podía y no se podía. O sea, que no la despidieron. No se la podía despedir. La Una mujer sensación- grande, pero por eso digo, hoy me tocó hablar con una persona que su marido murió de cáncer en pandemia Sí. y que decidieron no internarlo durante los cuidados paliativos, porque si lo internaban iba a No lo pasar veía. sus últimas No lo semanas veía más. solo. Ay, Dios. ¿No? Entonces, por eso digo, más allá de la autorreferencia y lo que nos puede haber pasado a cada uno de nosotros, muchísimos argentinos, amigos nuestros, pasaron por esta situación que es inimaginable. Sí. Y que dolía muchísimo y que todos teníamos mucho miedo porque hasta que empezaron a aparecer las vacunas, o sea, yo estaba embarazada, segunda ola de COVID, cuando viene la variante Sí, la Delta, Gamma. que Karina Gao estuvo internada embarazada, o sea, teníamos todos un miedo, me Muchísimo. acuerdo, cada uno desde su Casi- lugar.
estuvo en un estado tremendo. Estuvo muy grave. Yo creo que En terapia sacó intensiva. lo mejor y lo peor de las personas, ¿no? Absolutamente. Porque sacó Mucha toda esa solidaridad. cosa solidaria de querer ayudar y también lo peor de decir, Sí. pará, me salvo yo y que se, No, que pero se caiga todo Esas cosas que alrededor, se ¿no? presagiaron, esas cosas que se presagiaran en un montón de libros y de películas, finalmente terminó sucediendo cuando llegó una peste que nos afectó a todos. Y medio que si me puedo meter un codazo y tener yo la vacuna antes que el otro, lo hago. Terrible igual eso. No, pero por Terrible, ejemplo, por cuando fue el supuesto, plasma. terrible. Eso yo Pero creo que fue lo sucedió. que más me impresionó, porque Sí. ahí es donde se nota la naturaleza de cada, Que lo de cada, diga el de cada ser surtaje humano, cómo alrededor del reacciona en esas gobierno, ¿no? situaciones. Que fueron corriendo a ponerse la vacuna Ni hablar. a los despachos Totalmente. oficiales. Ni hablar. Eso sí, pero ¿sabes qué? También los laboratorios que al día de hoy siguen sin liberar las patentes. Y si tuviéramos, no sé, dentro de X cantidad de años, otra pandemia, entender que ante una Hoy- situación así tiene que estar primero Hoy la nos salud del contaba mundo. Capulla, consultándolo sobre este tema, la cantidad de COVID que hay. Muchísimo COVID, que obviamente algunos ni siquiera se enteran que están con COVID, creen que tienen una gripe, pero hay muchísimo COVID circulando, que obviamente está más controlado, no es tan fuerte, pero que sí afecta en la salud, ¿no? A quienes tienen una enfermedad preexistente. Sigue existiendo el COVID, ¿es así? Sí, pero hoy en día ya es una gripe. Es Ya una- hoy en día una- no terminas sí, en sí, cuidados sí. intensivos, ya es muy raro que pase algo. Sí. Ya hoy en día es algo que Pero es contagia. tratable. Ni se entera que lo tienen, es Pero es así. tratable y ya hoy en día se vive como una gripe. No es lo Eso mismo es que gracias a cuando la arrancó. inmunidad de rebaño y a que todos estamos vacunados. También. ¿No? Decir que las vacunaciones son Sí, importantes. yo no sé, siempre. a mí me va a salir un brazo en la cabeza, porque yo tengo 5 vacunas distintas, en cualquier momento tengo miedo que me crezca algo, no sé qué va a pasar con esas vacunas en nuestro cuerpo. Gracias Marisol, me encantó favor. conocerte Gracias y muy por invitarme. interesante todo lo que contás. Muchísimas gracias.